El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y seguimos con el tema del agua, no solo preocupados, sino ocupándonos en rescatar las mejores voces, las voces con autoridad moral para proponer una iniciativa ciudadana en favor del derecho humano al agua y del medio ambiente. Está con nosotros Alejandro Lino Mina, él es presidente de Fundación Buena Tierra, asociación civil y asesor de Pastoral Rural de la Diócesis de Celaya, Guanajuato. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, al fin viene alguien de iglesia que también tiene muchísimo que ver con la defensa del derecho humano al agua, ¿verdad? Así es. Bueno, platícanos primero, ¿qué hace Buena Tierra, Asociación Civil? Bueno, Buena Tierra, como asociación civil, somos un grupo de catedráticos de diversas especialidades, que lo que estamos haciendo es crear un centro de capacitación para zonas áridas, específicamente en Guanajuato, en la diócesis de Celaya. Ahí estamos trabajando muy de cerca con el padre Juan Carlos Cesati Ibargüengoitia, que está en San Cayetano, en la comunidad de San Cayetano, y ahí es donde vamos a hacer el centro de capacitación, donde vamos a dar agricultura orgánica, permacultura, economía solidaria, que es muy importante ante esta economía que tenemos globalizada, y un poco de ecoconstrucción. Muy bien, platícanos qué es una zona árida, cuáles son las manifestaciones. Las zonas áridas ahí es lo que se conoce como agrodesierto. Llueve aproximadamente de 300 a 400 milímetros anuales de agua, es muy pequeña cantidad. Ahí el factor fundamental que tenemos que resolver es el agua. Resolviéndose el problema del agua, un sinnúmero de factores se resuelven. ¿Eso cómo lo vamos a resolver? Con algunas técnicas especiales, no solo captación de agua de lluvia, sino algunas técnicas como chinampas biointensivas, algunos invernaderos y algunas producciones como bosque comestible, de tal manera que... ¿Por qué no nos describes cada una de ellas? Porque claro tú eres experto en el tema. El fin de esto es... Las chinampas primero. Sí, chinampas biointensivas es en un espacio de 2,5 metros hasta 7 o 10 metros de largo, se cubren con un material que en este caso puede ser una lona plastificada, se capta con agua de lluvia y en el centro se hace como los hacían nuestros antepasados, producción de algunos cultivos. Eso va a generar un microclima y va a mejorar el entorno, inclusive va a atraer algunos insectos y algunos otros habitantes de esa zona desértica, que va a permitir que la reproducción no solo de un mejor suelo, sino de un entorno ecológico diferente, influye en el factor del medio ambiente y haya una mejor producción agrícola. En ese pequeño espacio, con unas 3 o 4 chinampas biointensivas, una familia de 4 integrantes puede alimentarse muy bien durante todo un año. Aparte de eso, la captación de agua de lluvia, que nos dedicamos a captación de agua de lluvia, hacer algunas ollas de agua, algunos tanques, para tener agua durante todo el año, tanto para la producción de los jóvenes que van a estar ahí viviendo, como para también la casa sustentable que se piensa tener. ¿Cómo conservas purificada el agua de estas ollas? Aquí hay dos factores importantes. Cuando son ollas de agua, van a ser para uso general, tanto de animales como sanitario, limpieza de casa. O cultivo. Y para cultivo. Pero en el caso de consumo humano, se va a almacenar en unos tanques de ferrocemento y se utilizarán unos filtros que pueden ser domésticos o, aquí voy a hablar como un comercial, la Fundación Catis, que estamos un poquito vinculados con la Fundación Catis. Ellos fabrican unos filtros cerámicos que tienen la certificación no solo nacional, sino también internacional, donde se le puede agregar el agua, pasa por medio de ese filtro y el agua sale limpia y ya está lista para tomar. A lo mejor la podemos mineralizar un poco con unos compañeros de otro grupo que trabaja muy fuertemente, que se llama Ruta AIMSA de Querétaro, de Raúl y Ricardo Vélez. Ellos tienen unas piedras volcánicas donde se puede agregar el agua, se mineraliza y sale al final y el agua ya está revitalizada. ¿Y sale al final hacia el filtro y luego ya filtrado? No, del filtro cerámico lo metemos a esa piedra, remineralizamos esa agua y entonces ya la podemos tomar.
Excelente. Entonces, y todo ese plan lo estás llevando a estas comunidades de Celaya. Esa es la intención hacerlo. Exactamente, ¿dónde están? ¿Cómo se llaman esas la poblaciones? comunidad es de San Cayetano, municipio de San Luis de la Paz. Estamos a hora y media de Querétaro, a 1 hora de Dolores Hidalgo, a 1 hora 20 minutos de San Luis Potosí. Está en una zona muy bien ubicada. Y muy árida. Y muy árida. El 17 y 18 de mayo vamos a tener un evento, el primer evento, junto con el ingeniero Mario Alberto Tapia, que viene del norte. Va a dar un taller de airship, que es construcción utilizando botellas de PET, llantas y tarimas de madera para construir viviendas. Eso nos va a permitir recabar fondos para la construcción de la escuela y al mismo tiempo iniciar ya la construcción de la escuela. Muy bien. Se trata de florecer ahí donde están ustedes, ¿verdad? Así es, contra viento y marea. La intención es traer jóvenes indígenas y campesinos de los estados de Chiapas, Guanajuato, Oaxaca y Guerrero, y que ellos aprendan y sean los detonadores en su comunidad. A lo mejor no tanto de entrada en la comunidad, pero sí empezar por su propia casa, ser autosustentables, no depender de CFE, hacer mis paneles solares, tener mi biodigestor para producir mi gas y alimentarme con la familia para hacer mi comida, captar mi agua de lluvia, tener mis chinampas, mi producción de alimentos, de manera ecológica tener animales. Y entonces empezamos a que ese joven se convierte como en un pequeño granito de arena que poco a poco se empiece a crecer y lo empiece a divulgar con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros. Ahora, esto está bien para una zona árida, pero cuando hay ríos en esas comunidades y se los quieren trasvasar y se los quieren quitar. Aquí vamos al punto importante. También tenemos la intención de hacer otro centro de capacitación en una zona tropical, específicamente en Oaxaca. Ahí las condiciones son diametralmente opuestas. Ahí tenemos agua suficiente, río, vegetación exuberante, pero es un agroecosistema muy frágil. En cualquier momento podemos destruir, contaminar, erosionar, perder suelo. Entonces vamos a tener 2 agroecosistemas muy claros de nuestro país, uno zona tropical y uno zona árida, donde los jóvenes tendrán una preparación diferente en cada zona, porque cada uno tiene sus condiciones distintas. Y eso les va a permitir en sus comunidades divulgarlo y hacer crecerlo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con comunidades rurales? Bueno, trabajando con comunidades rurales desde 1986, desde que terminé mi carrera de ingeniero agrónomo. Ya como fundación tenemos 4 años trabajando con fundaciones. Los años anteriores fueron en Secretaría de Agricultura, Reforma Agraria, Banco Rural y Conagua. Y con agua. Y ese es el meollo del asunto. Y ese es el meollo de hoy, la plática. Exactamente. Estamos asustados por esta iniciativa de ley que envió el gobierno a la Cámara de Diputados, porque vemos que todo es como la intención de vender el agua mexicana hacia intereses transnacionales, pues a través de concesiones y trasvases en favor de industrias, fábricas, Así es. Empresas. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo más que como un beneficio de desarrollo humano, es la comercialización del agua. Realmente el fondo de todo esto es comercializar el agua al mejor postor. Tú me dices, si tienes dinero, tendrás agua. Si tú no tienes dinero, no tendrás el recurso. Las poblaciones legalmente asentadas tendrán mínimo 50 litros por persona, que es lo que manifiesta la ONU como mínimo, y México aceptó como mínimo 50, como siempre. Nos vamos a lo mínimo, y a partir de ahí el consumo excedente lo pagarás si tienes los recursos. Las comunidades que no están legalmente asentadas no tendrán derecho a ello. Entonces, aparte el trasvasar de una zona a otra, si yo quiero aquí, donde vamos a estar en Guanajuato, hacer una hidroeléctrica o una mina, y está la comunidad o la escuela, la fuerza pública puede ser utilizada para quitar la comunidad y aprovechar el agua de ese lugar o traer de otro lado. Entonces, yo creo que es una ley más de venta, de comercialización, que en beneficio del factor humano, ¿no?
Ahora, como ingeniero agrónomo, tendrás colegas que están muy interesados en el tema de la tierra, ¿no? Sí. ¿Tú qué me dices del fracking? Sí, ese es un problema también que tus amigos geólogos lo conlleva con el agua, ¿no? Los mineros, los que se dedican a la actividad minera, ellos no tendrán necesidad de que tengan un título de concesión. Ellos pueden utilizar el agua y la cantidad que se necesite. Desafortunadamente eso la ley de agua lo dice. La nueva ley. La propuesta, que no vamos a permitir que se autorice. Esa es la que habla en ese sentido, que si yo soy minero y aquí donde tú vives estás con tu comunidad y ahí necesito yo extraer algún material o cualquier otro, no necesito concesión, o voy a hacer una represa hidroeléctrica o lo que sea, puedo utilizar la fuerza pública para moverte y utilizar tus terrenos. Entonces, si nos damos cuenta, es una ley más en el sentido de venta de dinero que el factor humano. San Francisco de Asís, que decía que el agua es la hermana agua limpia y transparente y pura. Entonces, hablando un poco en el aspecto religioso, creo que en el factor humano nos estamos olvidando en esa ley. Digo nos estamos olvidando porque todos estamos inmersos en esa ley. Claro, porque las mineras pueden contaminar. Así es. Contaminan y entonces como serán dueñas del agua, pues ya nadie les va a reclamar. Dicen que solo les van a cobrar una multa, ¿no? Una pequeña multa, y en los consejos de cuenca estará esa multa propuesta para que se haga o no. Pero como los consejos de cuenca van a estar el 60% constituidos por las empresas, si las empresas nos asociamos, vamos a decir, bueno, pues no vas a votar porque a mí me multen. Y el otro factor pequeño de la población, que aunque levante la mano y diga que hay que multar porque me están contaminando, no va a proceder, porque el otro 60% lo estamos formando los que tenemos nuestras industrias que nos estamos beneficiando. Actualmente los consejos de cuenca eran ciudadanos habitantes de las distintas poblaciones. Acuérdese que los consejos de cuenca, yo recuerdo muy bien el de Veracruz, en este caso participaba la población civil, la población organizada, y entonces era más bien algo plural y democrático. Ya con esta nueva ley que se pretende poner en marcha, ya no será así. El 60% tiene que estar organizado en las empresas que van a hacer explotación de los recursos, y el otro 40% estará distribuido entre pequeña población organizada y legalmente constituida y algunos otros sectores. Pero vuelvo a lo mismo, si ese 60% nos estamos beneficiando, pues no te voy a dejar sola a ti. Vamos a juntarnos y no me vas a multar a mí porque después te puede tocar a ti. Claro, porque además las industrias pueden poner sus fundaciones dentro del Consejo de Cuenca y así cubrir un poquito la mayoría de los miembros del Consejo de Cuenca y tomar decisiones en favor de ellos. Exactamente. De sus negocios. Exactamente. Acabas de decir qué peligro, lo que es. Sí, qué peligro. Es una muestra de que estamos metidos en un proceso de globalización tan grande que México está vendiendo sus recursos. Bueno, vamos a un corte y de regreso nos profundizas sobre ese otro proyecto que tienes de bosques, me pareció que decías algo. De bosque comestible. Bosque comestible, pero también quiero regresar al tema de la ley de agua, donde hablan de que el fracking, más bien que la ley general de aguas está diseñada para autorizar el fracking, para que puedan consumir tantos los hidrocarburos, ¿no? Así es. En favor de esa ley otra que se aprobó de la reforma energética. Exacto. Vamos a un corte y regresamos con esos dos puntos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y aquí hay otra actividad muy importante de parte de la fundación que representas, Buena Tierra, Asociación Civil. ¿Los bosques comestibles qué son? Sí, aquí el bosque comestible consiste en hacer diferentes estratos de vegetación, de tal manera que tengamos desde hortalizas, frutales, arbustivos, hasta maderables, y nos proveen en un espacio acorde a la familia que nosotros tengamos, alimento, comida, bebida y madera para construir muebles, para hacer viviendas durante el periodo de vida que nosotros estemos como familia. En este sentido, el bosque comestible, los que están en este aspecto muy metidos, con mucho estudio, están en Veracruz. En Veracruz hay un grupo organizado que ya se ha dedicado mucho a lo que es bosques comestibles y construcciones con bambú. Esto nos va a permitir que en lugares como San Luis de la Paz, en San Cayetano, podamos darle a la población de esas zonas un bosque comestible acorde a las condiciones climáticas semiáridas, de tal forma que podamos ir cambiando el entorno y el medio ambiente en beneficio de la población y de la misma naturaleza. Muy bien, y eso requiere mucha agua, ¿no? Requiere una agua que nosotros podemos, en las condiciones en que estamos, adaptar. Por ejemplo, si nosotros sembramos frutales, podemos llenar unas ollitas de barro con agua y enterradas entre 30 y 50 centímetros de cada uno de los árboles y se tapan. En la olla de barro que no esté, no sé cómo se le diga cuando está pintada por dentro con brillo, que es el proceso cuando se vende, sino una olla de barro sin ese proceso, el agua va saliendo poco a poco. Entonces el árbol empieza a extraer el agua y a crecer y no carece de esa agua. Y nosotros podemos irle echando conforme vamos viendo que va reduciendo. Si no tuviéramos esas ollitas de barro, podemos llenar un recipiente de plástico con agua y otro más grande de plástico transparente encima, boca abajo, como esos garrafones de 10 litros que se venden, lo cortamos, lo ponemos boca abajo y ahí sí le da el sol, entonces el agua evapora, pero queda dentro de esa esfera de plástico y empieza a caer como si fuera por goteo. Entonces estamos reciclando el agua y estamos proveyendo al árbol de líquido vital que le va a permitir crecer y desarrollar. Vaya, y esto en Veracruz, y justamente en Veracruz es donde se va a hacer el fracking. Veracruz, en Guanajuato, en muchos lugares, ¿no? En muchos Sobre todo lugares. en Pero zonas entonces mineras. toda esa obra tan hermosa, ¿no? Vienen, te la tumban porque al hacer el fracking desplazan a las comunidades con las que estás trabajando. Así es. ¿Cuáles son los daños que ocasiona el fracking para...? Aparte de la inyección de algunas sustancias químicas muy contaminantes, también el manto freático más cercano que se tenga va a quedar contaminado. Y si hacemos un trasvase de agua, pues ese trasvase de agua nos va a traer un agua de mayor distancia, a mayor costo, para una zona donde el vital, o el líquido vital, perdón, que es el agua, en el sector humano o en el factor humano queda desplazado. El factor humano, que es una vida digna, el agua nos sirve para tener una vida digna, no va a importar.
Ahí lo importante es ganar, obtener recursos, perforar, sacar hidrocarburos, sin importar que contaminemos, que dejemos una zona con problemas futuros y presentes de contaminación y que ya no pueda haber asentamientos humanos, que la vegetación sea destruida y que esto, no importa que lo dejemos así, nosotros obtuvimos un recurso, una ganancia y nos vamos a otro lado. Es como los transgénicos, ¿no? No les importa que lleguen y se vayan las abejas, las mariposas, exacto, los bichitos, todo, y que se quede la zona muerta con un alimento, pues podríamos decir artificial, exacto, que además acapara la tierra y va matando los demás cultivos. Exacto, los cultivos transgénicos hay a favor y en contra. Es más poco el que está a favor que el que está en contra. Yo creo que lo principal del cultivo transgénico es que desplaza a nuestras semillas criollas. Esas semillas criollas que los que han tenido oportunidad de salir al campo y comerse unas tortillas azules o rojas o amarillas o blancas, tan sabrosas y tan diferentes a las de la ciudad, se van a perder. El campesino escoge sus semillas de la mejor cosecha y las vuelve a sembrar. Con el caso de los transgénicos, estoy amarrado a comprar siempre mi semilla. Y al mismo tiempo estoy amarrado a comprar siempre mis fertilizantes. Y también todos mis herbicidas, y todos mis fungicidas, y todos mis pesticidas. Entonces, todo eso estoy amarrado a un local comercial o a una economía que no me va a permitir nunca zafarme de ella. Es un megamonopolio. Es un monstruo. Con nuestras semillas criollas podemos utilizar abonos orgánicos locales, como antes lo hacíamos, como los hacían nuestros antepasados, y nosotros proveemos nuestro propio alimento más sano y de calidad. Ahora, tú que eres ingeniero en desarrollo rural, tú sabes muy bien, ingeniero agrónomo, tú sabes muy bien que se van los bichos, las abejas, y luego ya no va a haber miel de abeja, y cuando no haya miel de abeja, cuando se acaben las abejas, ni propóleo, nos vamos a acabar nosotros. Así es. Sí. Estamos acostumbrados a muchas cosas. Hace rato comentaba yo en el receso que teníamos que también en la zona metropolitana se desperdicia mucho el agua. Estamos acostumbrados a que como pagamos, trabajamos, creemos que el hecho de pagar nos posibilita desperdiciar, cuando no es así. El hecho de que paguemos, pagamos por la red, no por el recurso. El recurso es un don divino, natural o como se le quiera ver, para la vida, para que tengamos una vida digna. Vuelvo a la vida digna. Pero nosotros desperdiciamos el agua. Voy a decir algo que a lo mejor a la televisión, a algunos de los del teleauditorio les molesta, pero estamos tan acostumbrados a utilizar baños tan pulcros por la televisión que nos venden, un baño brillante, blanco, un espejo, que materialmente cagamos el agua. No tenemos una cultura de utilizar nuestras heces para transformarlas, y esa agua que desperdiciamos en esto puede ser utilizada en otra cosa, o reciclarla. Hay algunos mecanismos que pueden ser utilizados para que esa agua que utilizamos para la taza sea reciclada y utilizada en otra cosa. Entonces, tenemos esa idea equivocada de que el agua es para desperdiciarla, para defecarla, para tirarla, para un sinnúmero de cosas. Se está viniendo una guerra por el agua. Y esa guerra por el agua que se viene nos va a llevar, no lo vamos a ver nosotros como generación, pero sí los van a ver nuestros nietos, a que esa guerra termine en conflictos, en muertes y en problemas sociales que se pueden evitar desde ahorita. Bueno, lo hemos visto en algunos países de África. Por cierto, que el mínimo de 50 litros por persona que establece la ONU como mínimo, seguramente está inspirado en esos lugares donde han tenido que cavar pozos para sacar gotas de agua. Lo que tú atinadamente comentas, que estás muy preparada en el tema, es así es. En esas zonas, porque es lo mínimo que se puede dar. En el caso de lugares como México, como el sur de México, no es así. Pero bueno, la nueva ley que se pretende aprobar toma como base esos 50 litros y los trae para acá. Y a partir de ese momento tú, el excedente que tú tengas, me lo vas a pagar.
Y empezamos en la ley hay una palabra muy clara que dice un pago asequible. Si tú buscas en la misma ley que es en base a tu producción y a tu propuesta económica que tengas. De acuerdo a la cantidad de dinero que tú tengas, ese es asequible para ti. Yo me pongo a analizar. Si aquí a partir de este momento se crearan leyes asequibles de oxígeno, de vida, de derecho, de libertad de expresión, pues entonces ya todo va a ser regido por una ley asequible, ¿no? La ley de los más fuertes, ¿no? En favor de los más fuertes. Así es. Qué barbaridad, y ya no es un derecho humano. Ya no es un derecho humano. Ahora, aquí los pozos de agua sé que están contaminados y sobre todo en las zonas mineras, ¿no? Ya Sí. es agua que tú me decías en el corte que le llaman ¿cómo? Sí, ¿Agua fósil? Es dos tipos. En el caso de La Paz, específicamente en San Cayetano, se hicieron unos estudios con la Fundación Catis que comentaba inicialmente. Ellos hicieron unos estudios y el agua tiene, los pozos de las zonas tienen contaminantes fósiles. Quiere decir que es un agua antigua, de muchos años, y aparte está contaminada con materiales pesados porque hubo zonas mineras ahí. Entonces, este es un claro ejemplo de que cuando trabaja una mina sin ninguna restricción, ni nosotros pongamos unos límites para esa contaminación, se van y lo dejan. Y dejaron contaminada esa zona de agua. Y aparte de eso, si nosotros perforamos un poco más porque está contaminada, pues esa agua se convierte en una agua fósil que no es posible tomar. Ahí en San Cayetano ya hay problemas de salud, hay problemas ya con algunas personas por esos metales pesados. El agua sale en algunos lugares tan caliente que hay que esperar a que se enfríe para poderla tomar. Ahí no importa que la hiervas, la filtres o lo que sea, los metales van a seguir y la gente se va a seguir enfermando. Entonces ya hay problemas en algunas partes de las repúblicas muy serios que nosotros tenemos que tomar medidas pues como ciudadanos, como organizaciones civiles, como fundaciones, como en el caso de tu programa que permites que sea un foro para que se venga a expresar esto. Yo creo que no debemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues ya hay quien lo está haciendo. El agua es de todos y todos tenemos que manifestarnos. Para que en el mundo entero, que nos escuchan a través de internet, que nos reciben desde su computadora, preocupados, hay geólogos de todo el mundo que están preocupados por el caso México, la Ley General de Aguas, el desplazamiento de comunidades indígenas, los trasvases de los ríos injustamente, que están empobreciendo a quienes ya eran pobres de por sí, ¿no? Al quitarles el agua. Dime, del tema de las minas en México, ¿cuáles son los metales que se están explotando en México, los sistemas de explotación minera más dañinos para el medio ambiente, para el desarrollo rural? Principalmente es la plata como elemento principal de explotación. Aquí con el fracking van a tener ellos posibilidades no solo de los hidrocarburos, sino de también tener acceso en las minas a mayor producción de lo que ellos exploten. Lo grave de todo esto y del asunto es que la siguiente sesión que va a haber en la Cámara de Diputados se va a volver a tratar de intentar la aprobación de esta ley. Nos queda poco tiempo y creo que debemos unir fuerzas y voces para que esto no se lleve a cabo. Van a madrugar porque dijeron que en junio era que lo iban a aprobar y estamos entonces en abril todavía. En unas semanas para que podamos nosotros manifestarnos, expresarnos. Hay algo muy importante que a veces nos olvida. Ellos están ahí porque son nuestros empleados. Nosotros los pusimos. Cuando yo trabajaba en el gobierno, yo era empleado de la población. Y cuando tú estás allá, crees que no es así. Tú eres empleado de todos nosotros. Ahora, tú trabajaste en Conagua, la última vez que trabajaste en gobierno. A mí me da la impresión de que todos los biólogos, geólogos, los desarrollistas rurales, los ingenieros agrónomos, están amordazados dentro de la institución de Conagua, porque son otros intereses los que... Porque si ustedes estudian esas carreras es porque aman la vida.
Aman la vida, aman al ser humano y sus fuentes, sus recursos naturales, precisamente para hacer comunidad, precisamente para que el ser humano esté contento sobre la tierra. Por algo estudian biología, agronomía, desarrollo rural, geología, ecología, etcétera. Ese es el personal de Conagua. Y sin embargo se les ve de brazos cruzados ante una decisión importante que tomar y sin posibilidad de defender al pueblo y sus recursos naturales. ¿Por qué se da eso en Conagua? Yo creo que se da en todas las dependencias. Pero en Conagua llama más la atención porque llama la atención por la situación que ahorita vivimos. Se les ve como esclavos a hombres y mujeres sabios que aman la vida, estudiaron carreras vitales y están amordazados. Sí, yo creo que la palabra correcta es esa. No es tanto que no puedas manifestarte. Hay jefes superiores donde ellos ya tienen el compromiso, llegaron en el proceso de llegar al puesto por un amigo, por un compromiso, por lo que sea. Entonces los que estamos hacia abajo en esta escala, tienes la consigna del jefe de hacer esto para beneficiar al gobierno. Entre comillas, beneficiar al gobierno porque se está perjudicando realmente a la nación. Entonces tú como empleado, muchas veces te quieres manifestar, pero tu superior no te lo permite porque el superior de ese superior tampoco se lo permite, entonces es como una escalera. Llega un momento en que tú por más que lo quieres hacer, estás ya tan acostumbrado a que te da tranquilidad tener un sueldo cada 15 días, tu servicio médico, tus vales de despensa, tus prestaciones, que te, entre comillas, aconchas a decir, bueno, pues habrá alguien que se manifieste y que a lo mejor no pasa nada. Lo digo por experiencia en que así ocurre. Sí. Yo salí de Conagua, renuncié a Conagua porque no me satisfacía ya lo que hacía. Muchos de mis compañeros me criticaron y me decían, oye, es que después de tantos años en el gobierno federal, ¿cómo te vas a ir? Tu pensión, tu dinero de jubilado, que eso es a lo que voy. Estás pensando ya en la pensión, en la jubilación, en estar tranquilo. A lo mejor ahorita, si hubiera seguido, estaría ya pensionado a mis 52 años de edad, cuando todavía te faltan muchos años por trabajar y por hacer cosas. Entonces te amoldas al sistema, te acostumbras al sistema y te vuelves parte del sistema y de ese mecanismo. Y que entras a las 9 y sales a las 6. Y de un pecado social gigantesco. Y de un pecado social enorme. Gigantesco. Enorme. El personal de Conagua de Sonora, por ejemplo, sabiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigió que se hiciera una consulta a los indígenas, a los yaquis y a todos el millón de habitantes de la zona junto al río, antes de seguir trasvasando, de manera que pidió que cerraran la llave del trasvase del acueducto Independencia, cerraran esa llave, consultaran a los pueblos y después se estudiaría si eso continúa y bajo o no, bajo qué reglas, ¿no? Así es. Y resulta que Conagua no movió un dedo. ¿Cuántos meses tardó en descontaminarse los ríos de Sonora y el río Sonora y el otro río, no? Sí, en fin, ahora, eso se va a legalizar si se aprueba esta ley. Esos trasvases, esas operaciones de acaparamiento de agua, de contaminación de agua, toda esa ley estipula prácticamente eso que está pasando en la práctica de manera indebida, ahí lo legaliza. Exacto. ¿Cierto? Exacto. ¿O me equivoco? No, estás en lo correcto, así es. Así es, y pues no sé si se debe al mecanismo en que te acabo de decir cómo son las cosas y que los jefes superiores tienen un compromiso con el presidente, con el secretario, con el diputado, con X persona. Que a su vez tienen compromiso con las transnacionales y corporativas. Y que se juntan en la noche y que antes tienen reuniones con empresas transnacionales como Coca-Cola, como algunas otras, que van a beneficiar también con esta nueva ley. Entonces, no dejo de dudar que de por medio hay recursos ilícitos hacia las personas que van a aprobar la ley, para de tal forma que yo pueda aprobar algo que va en contra de mi propia gente. Ahora, o sea, somos sangre todos. Es como si yo hiciera algo en contra de mis hijos, de mis nietos. O sea, somos parte de la misma población. ¿Cómo es posible que ellos aprueben algo que va a perjudicar
a nuestra población, a nuestros indígenas, a nuestra gente. Tan mala intención tiene esta ley que aprueban como mínimo 50 litros, porque hacia allá va, a despojarnos del agua al grado de que solo tengamos 50 litros por persona diario. Y si puedes pagar, ¿no? Pagas, y si no, no vas a tener. Y no, es que se nota, y es como descaro, una manifestación de una pésima intención o de una ignorancia tremenda. Así es. De una ignorancia tremenda, y que no creo que sea ignorancia, porque si en un país tan rico en agua nos están marcando como mínimo el derecho de 50 litros, quiere decir que la tendencia es hacia allá, que las industrias acaparen el agua y nos dejen con ese mínimo de 50 por persona, exacto, 50 litros por persona. Ahora, si quisiéramos hacer un boicot nacional y dijéramos nada de refrescos, nada de embotellados, nada de agua embotellada, vamos a consumir agua directo con filtros, ¿no? Ya me dices que los pozos están contaminados por culpa de las minerías. Así y estás hablando de un solo caso específico, pero es así en toda la nación. Está exacto, contaminado Chihuahua, está contaminado Wirikuta, está contaminado, ¿qué otro me mencionas? Aparte los ríos Guerrero, que tenemos están contaminados. Sí. El río Papaloapan ya está contaminado, que es una zona muy cercana a donde hemos trabajado y de ahí hemos vivido. Entonces, nos han vendido muchas ideas, como eso de consumir agua en botella, cuando, en mi caso, por la edad, cuando éramos pequeños y jugábamos, agarrabas agua de la llave y la tomabas y nunca nos enfermamos, nunca nos pasó nada. Nos han vendido la idea de que si no tomas agua de botella, de garrafón purificada, te vas a enfermar. Cuando tú puedes captar tu agua de lluvia y por medio de la evaporación la puedes purificar porque la luz solar la va a matar toda cantidad de bacterias y de virus y la vuelves a captar en un recipiente para poder tomar y la vas a poder tomar. Entonces, estamos ya muy amarrados a una economía de autoconsumo, de volvernos adictos al consumismo. Y esto va a conllevar a que la ley, si es que se aprueba, podamos pagar como la luz, como el teléfono, el agua, cuando el agua es vital para la vida. Es vital para que el ser humano tenga una vida digna. Y que no debe ser considerada un producto. No, yo creo como en Bolivia, que la nueva ley que se aprobó es el agua es considerada para la vida del ser humano, para una vida digna. Aquí no, aquí es asequible. Volvemos a la palabra asequible. Si la vas a poder pagar, después te voy a hacer asequible tu libertad de expresión, el oxígeno, el sol, y así vamos a empezar a hacer asequible muchas cosas. Peligrosísimo. Muy peligroso. ¿Con qué organizaciones te estás aliando o están firmando en ABAS esta ley, iniciativa ciudadana? Sí, específicamente en el caso de San Cayetano con el padre Juan Carlos Cesati, estamos trabajando muy de cerca con lo de la ley de agua. Pero también están interesados muchas otras fundaciones como la Fundación Valle de María, la Fundación Fundeco, Unidos por la Montaña, algunas fundaciones que sí saben el problema que se va a crear con esta aprobación o supuesta aprobación de ley y que saben ellos que está afectando a lo más valioso que es el ser humano. Bueno, pues yo creo que ahora todos ustedes tienen que aprovechar a educarnos en el consumo de agua, tienen que educarnos en la purificación del agua de lluvia, en el reciclaje del agua dentro de nuestras casas. Y bueno, eso para irnos defendiendo un poco de este tipo de tendencias neoliberales que son tan malévolas de verdad, que pues sí hay que cuidarnos, pero al mismo tiempo luchar en contra de esas iniciativas, de esas leyes voraces que van en favor de unos cuantos. Que ponen como el centro del universo el dinero, ¿no? Cuando el dinero es un medio para muchas cosas. En la economía solidaria el centro de todo es el ser humano y el dinero es un medio para lograr objetivos. En la economía neoliberal es el dinero el centro de todo. Si tú no tienes dinero, no vales nada. Si no debes una casa, no vales. Si no debes un coche, no vales. Si no tienes tarjeta de crédito, no vales.
Y con ese argumento es que convencen a los pobladores de pueblos originarios en convertirlos en empleados. Son dueños de las tierras, llegan los mineros, acaparan el lugar y les dicen, pero te voy a pagar tanto. Sí, ¿a costa de qué? A costa de un deterioro de tu pueblo, donde han vivido generaciones y generaciones enteras haciendo comunidad, vida solidaria, exacto, vida feliz. Pues esa vida feliz se acaba porque llega a devastar la zona, a echarla a perder, a contaminar el ambiente. Una minera que te dio trabajo 5 años. ¿Cuánto dura el trabajo? Pues póngale que entre 5 y 10 años. 5 y 10 años que no alcanza ni para criar una generación completa. Exactamente. O sea, está fatal. Y después ya tu agua, tu río, el río que pasaba por tu casa contaminado. O ya no existe. O ya no existe. Por culpa de una minera que te dio trabajo 10 años. Esto hay que difundirlo en los pueblos originarios. Sí. Pero claro, para convencerlos, antes los convencieron de que tener dinero era buena cosa. Pero si se da en lugar cuenta, de tener la vida feliz que tenían en plan comunitario. Es como un proceso que se ha venido dando. Hay muchos programas asistenciales ya, que al campesino le doy 70 y más, o creo que actualmente 60 y más. El de los niños que están estudiando, no sé, hay un sinnúmero de programas que quedan. Hay lugares donde el campesino ya nada más está esperando el pago que recibe cada mes. Y muchos terrenos de cultivo ya se han olvidado. Entonces llega alguien, una minera, otra empresa, y como ya no lo trabajó, oye, véndemelo. Pues si me recibe el gobierno un pago mensual que me está dando y tú me vas a dar otro dinero, pues llévatelo. Entonces se ha ido dando como un proceso en el campo para que eso ocurra. En vez de que nuestro gobierno haga proyectos productivos sociales, son asistenciales. Son te doy para que vivas. No te enseño a pescar para que vivas toda una generación. Ahora, ¿no? El absurdo es que sí se intenta, ahora, Sedesol nos ha venido a decir aquí a este mismo set de televisión, a través de Indesol, María Angélica Luna Parra, que ahora la tendencia es incentivar la productividad en el campo, pero lo paradójico es que con estas leyes que echan a perder el campo, por más que intenten educar en la producción agrícola, pues no se va a lograr porque las leyes están permitiendo el acaparamiento de las riquezas naturales como el agua y los campos. Así, tal cual. Entonces, yo creo que sí es lógico que es como un doble discurso del gobierno federal. Alguien que trabaja en el gobierno federal pues va a venir a decir parte del discurso, ¿no? Pero si lo la quiere, realidad es diferente. Esta mujer es una líder social que querría realmente incentivar la productividad, sin embargo, el sistema no te deja. No se lo permite. No te va a dejar. Entonces, por más que eduque en la productividad campesina, no va a lograr nada porque el agua se está vendiendo a industriales. Así es. No, porque las tierras se están usando para la explotación minera y contaminando los ríos, y con una multa se acabó el problema, aunque no descontaminen. Y eso siempre y cuando como Consejo de Cuenca tú me ayudes y o no haya multa o sea una llamada de atención, ¿no? Qué duro, ¿eh? Bueno, pues esperemos que este programa ustedes nos ayuden a hacerlo llegar a todo el mundo. Esto y la colección completa de programas, ya van 7, 8, este es el 9º. Al ratito tenemos otro programa y el miércoles tendremos otras 4 entrevistas sobre el tema del agua, así que el que diga que nadie dijo, se equivoca. Así es. Aquí están pasando por este set de televisión todas las autoridades morales en relación al tema del agua, en defensa de la iniciativa ciudadana que usted puede firmar en la página de ABAS, donde dice Ley General de Aguas, y ahí está para que nos sumemos y que impidamos que nos arrebaten el agua. Así es. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por eso. Y seguiremos platicando de todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.